tal, queridos amigos que nos siguen a través de esta bendita señal de María Visión? Sean todos bienvenidos a una edición nueva, a una edición más de su programa El Paráclito, y de manera particular en esta serie de programas, en esta formación intelectual, en esta formación, en este itinerario teológico que vamos siguiendo sobre el Espíritu Santo, con esta clave, con este título: Ven Espíritu Creador. Les invito a que desde sus hogares se unan a mí y se unan a todos los que nos van siguiendo a través de esta transmisión con una oración para invocar precisamente al Espíritu Santo. Todos invocamos el nombre de la Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leo el texto bíblico de Génesis 1, versículos del 1 al 2. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era caos y confusión, y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Les invito a que en este momento, con ese gesto que hemos hecho con nuestras manos extendidas, con las palmas hacia arriba, dirijamos nuestra oración y vamos a hacer en esta ocasión el rezo de todo el himno del Veni Creator, Ven Creador Spiritus, que es precisamente el himno que nos está guiando. Ven Espíritu Creador, visita nuestras almas, tu don divino llene los corazones que creaste. Te llamas el Paráclito, el don del Dios Altísimo, fuente viva, amor, fuego y espiritual unción. Autor de 7 dones, de Dios dedo derecho, fiel promesa del Padre, que por nosotros hablas. Alumbra los sentidos y el corazón inflama, y sin cesar conforta nuestra frágil vida. Ahuyenta al enemigo, danos la paz muy pronto, contigo como guía, todo mal evitemos. Danos ir hacia el Padre, conocer a Dios Hijo, y confiar en ti siempre, de entrambos el Espíritu. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les decía, queridos amigos, que estamos en esta serie de programas que hemos titulado así: Ven Espíritu Creador, y este himno que hemos rezado es el himno que nos está guiando como una especie de GPS, como una especie de mapa, para introducirnos en la persona y en la misión del Espíritu Santo, conocerlo más de cerca. Y es interesante cómo los teólogos y muchos santos padres han afirmado, especialmente a finales del siglo XX, han afirmado que el Espíritu Santo es el gran olvidado de la Santísima Trinidad. Reflexionamos mucho sobre el Padre, mucho sobre el Hijo Jesucristo, pero pocas veces nos damos la oportunidad de conocer y reflexionar sobre el Espíritu Santo. Y con esta serie de temas pues nos vamos adentrando poco a poco. La vez anterior quisiera recordarles que vimos qué significaba el nombre de Dios Espíritu Santo. ¿Qué significaba ese nombre de Espíritu? Y decíamos que normalmente a una persona le llamamos por su nombre, puesto que así es como la identificamos, y dentro del nombre, sobre todo en esa cultura bíblica, viene también la misión. Y vimos que el Espíritu Santo es misterio de fuerza, pero a la vez es misterio de ternura. Misterio de fuerza que nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, pero a la vez es misterio de ternura porque nos consuela y a la vez también colma nuestra soledad. A una manera así brevemente de repaso, esto es lo que podemos decir. Vamos a adentrarnos al tema del día de hoy, que es creador, conocer al Espíritu como creador. Si la vez anterior decíamos ven Espíritu, hoy decimos ven Espíritu Creador, y queremos entender por qué le damos este título al Espíritu Santo, Creador. Y el subtítulo es: el Espíritu Santo transforma el caos en cosmos, es decir, el desorden, la desarmonía en el orden, en la belleza, en la armonía pura, en la sinfonía. Nuestro himno es quizá el único texto litúrgico en que al Espíritu Santo se le llama con este nombre. En vez del apelativo que normalmente decimos Espíritu Santo, este himno le llama Espíritu Creador. Vamos a ir adentrándonos y a descubrir por qué.
Es una especie de ventana, esto de decir espíritu creador, una especie de ventana. Sabemos que la ventana es una abertura a través de la cual entre más nos acercamos, vemos un horizonte cada vez más amplio. Este título de creador será nuestra ventana a través de la cual nos acercaremos al espíritu y podremos comprender qué hay de creador en el espíritu. La Biblia demuestra, como hemos escuchado al inicio en nuestra oración, que el espíritu es creador y lo hace a partir del aspecto funcional y dinámico del término, es decir, siempre se presenta el espíritu actuando, creando. De hecho, hay muchos textos que le atribuyen esta función creadora al Espíritu Santo. Dice el texto que escuchamos al inicio en la oración, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Otro texto del Salmo 140 dice, mandas tu espíritu y son creados y renuevas la faz de la tierra. También en el libro de la sabiduría aparece el texto, el Espíritu del Señor llena el universo y lo abraza todo, lo abarca todo. Muchos otros pasajes hablan más bien de un nuevo nacimiento. Ya no tanto de una manera directa diciendo que el Espíritu es creador, sino de una manera indirecta. Hablan de una recreación. Y así tenemos, por ejemplo, el pasaje del Evangelio de San Juan que dice, el Consolador, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Eso dijo el Señor Jesús estando en el cenáculo. Hablar del Espíritu, pues, como creador es hablar como el Espíritu que está actuando y es no desvincular a las personas de la Santísima Trinidad, sino sabiendo que es toda la creación obra de la Trinidad completa, es decir, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a la vez es reconocer en el Espíritu que Él recrea, es decir, que Él renueva todas las cosas. ¿Qué nos dice a nosotros como católicos, como cristianos católicos, el título de creador que se le ha dado al Espíritu Santo? Aparte de estos textos bíblicos, de este análisis un poquito corto que hemos hecho de pasajes de la Sagrada Escritura, vamos adentrándonos qué significa darle al Espíritu Santo el título de creador. Y lo primero que decimos es que el Espíritu Santo, al mencionarlo nosotros como creador, estamos afirmando la divinidad del Espíritu Santo. ¿Pero qué no se supone entonces que la tercera persona es una persona divina? Sí, para nosotros ahora ya que estamos con toda una teología avanzada y elaborada, que somos catequizados, que somos confirmados, pues no nos causa conflicto el descubrir y saber que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Pero para aquellos que apenas comenzaban a iniciarse en la fe cristiana les costaba trabajo descubrir esto, porque estaban de alguna manera influenciados por las ideologías y por las filosofías de su tiempo y ellos solamente descubrían a Dios y al hombre. Y entonces ubicaban ciertamente al Padre y a todos los hombres, pero al Hijo y al Espíritu Santo, ¿dónde los ubicaban? En medio. ¿Y qué era lo que decían ellos? El Espíritu Santo y el Hijo son una especie de semidioses, es una especie de demiurgos, son criaturas divinas, por así decirlo. No alcanzaban, ellos todavía no alcanzaban a comprender que el Espíritu Santo y el Hijo Jesucristo fueran Dios como el Padre. Tuvieron que venir dos grandes concilios en el año 325 y después en el año 381, Nicea y Constantinopla respectivamente, para afianzar la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. De hecho, cuando nosotros rezamos el credo, ese credo que vamos cuando participamos en la Eucaristía y que lo decimos después de la homilía, se le conoce así como el credo niceno-constantinopolitano. ¿Por qué? Porque fue en estas dos ciudades donde se definió la fe, donde quedó establecida las verdades de fe. Y entonces hoy ya no nos cuesta trabajo decir que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que ninguno de los dos son criaturas. Son ambos Dios como lo es el Padre. Las tres divinas personas, por tanto, son Dios y no nos causa hoy ya conflicto entenderlo. Sin embargo, hubo otro tiempo, no solamente en estos primeros siglos en los que se va definiendo la fe, hubo otro tiempo en los que también hubo dificultad nuevamente para entender que el Espíritu Santo fuera Dios. Y fue en el siglo XVIII,
con el idealismo racional, es decir, donde se exalta al hombre y donde se dice que el Espíritu Santo no es sino el mismo espíritu del hombre, es el intelecto que está dentro del mismo hombre. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Uno es el que invoca y otro es el invocado. Nosotros, los hombres, somos los que invocamos y el invocado es el Espíritu Santo. Por eso cada vez que rezamos este himno, Veni Creator Spiritus, ven Espíritu Creador, estamos exaltando la divinidad y estamos reconociendo que en el Espíritu Santo está Dios y es Dios. El otro alcance de este título, el otro alcance teológico, vamos a decirlo así, que tiene el afirmar que el Espíritu es creador, es un alcance en el pluralismo religioso y en el ecumenismo. ¿Qué es eso, padre? Ya empezó con sus palabras raras. El ecumenismo es el alcanzar la unidad de todas las confesiones cristianas. Sabemos que a lo largo de los siglos, por desgracia, la iglesia se fue separando, el cristianismo se fue separando, sea por diferentes concepciones en cuanto a la doctrina, sea por cismas, es decir, divisiones porque no aceptaban las disposiciones del Papa o de los obispos o de los concilios y se fueron separando. Y el pluralismo religioso es hablar de las otras religiones que no confiesan a Cristo como el Señor, como Dios, que no confiesan ni mucho menos a la Santísima Trinidad. Pensamos, por decir algo, en el islamismo, en el judaísmo, en el budismo y en muchas otras religiones. ¿Qué alcance tiene el Espíritu Santo para estas otras religiones? Cuando tú y yo decimos, ven Espíritu Creador, estamos reconociendo que también en esas religiones actúa el Espíritu Santo. Y eso lo ha afirmado el Concilio Vaticano II en diferentes de sus documentos, en diferentes documentos lo ha afirmado. De modos que solo Dios conoce, el Espíritu Santo actúa incluso en esas grandes religiones. Y aquí Santo Tomás de Aquino nos ayuda con una frase muy interesante que tiene un alcance increíble. Dice Santo Tomás de Aquino, el grande escolástico, dice, toda verdad, quien quiera el que sea, que la diga, que la exprese, procede del Espíritu Santo. Cuando alguien está afirmando una verdad en cualquiera de los campos, científico, mecánico, en la cuestión estudiantil de enseñanza, en todos los campos, cualquiera que se encuentre con la verdad, está afirmando que es el Espíritu Santo del cual procede esta verdad. Muy bien, ahora vamos a dar un paso más. Ya no solamente son las implicaciones teológicas, es decir, conocer qué significa que el Espíritu sea creador, sino más bien experimentarlo. Y aquí es donde te invito a que vayas un poquito a tu corazón y que allí tú no solamente ya comprendas que el Espíritu es creador, sino que realmente lo experimentes, lo sientas como ese Dios que crea y te recrea constantemente. Invocar sobre nosotros al Espíritu Santo supone volver de nuevo en la fe a ese momento en que solo éramos un pensamiento de Dios, en que solamente estábamos en el corazón de Dios como un pensamiento. Decir Espíritu Creador es volver con nuestra fe a ese momento en que Dios nos tenía pensados y planeados. Es devolver a Dios toda nuestra libertad. Es decir, junto con el profeta Isaías, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos la arcilla, el barro, y tú eres el alfarero. Nosotros somos obra de tus manos. Fíjense bien qué hermoso es esto. Decir Espíritu Creador es decir, Espíritu, haznos de nuevo. Todas las deformaciones que por el pecado hemos alcanzado, todas esas cosas turbias que se han ido anidando en nuestro corazón, sácalas, quémalas, rehaznos de nuevo. Invocar sobre nosotros al Espíritu como Creador significa abandonarnos siempre en la acción creadora de Dios, tener una confianza total en Él. Significa ponernos en su presencia como criaturas. Significa darle un cheque en blanco, así como lo hizo la Santísima Virgen María. Ecce ancilla Domine, fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso dijo la Santísima Virgen María y eso tenemos que nosotros aprender de ella. Darle un cheque al blanco. Señor, haz de mí lo que quieras. Aquí está mi voluntad, aquí está mi libertad.
rehazme, recréame. Eso es lo que nosotros experimentamos al decirle al Espíritu Creador. El poder del Altísimo, nos dice un autor, constituyó el cuerpo de Cristo cuando el Espíritu cubrió con su sombra a la Virgen María. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo al cubrir a la Santísima Virgen María con su sombra? Creó en ese momento el cuerpo de Jesucristo. Y no estamos diciendo ninguna herejía. Estamos diciendo que la naturaleza humana de Cristo fue creada en ese momento. Claro, es obra de la Trinidad, pero es el poder del Altísimo a través del Espíritu quien cubrió y quien engendró en la Santísima Virgen María a un hombre, Jesucristo. No estamos diciendo que creó su naturaleza divina, no, creó su naturaleza humana, su ser de hombre. Y así podemos ser recreados tú y yo cuando realmente le ponemos en sus manos divinas a Dios, a nuestro espíritu, nuestra libertad. ¿Qué lugar ocupan las diferentes personas divinas en el acto creador? Aquí pudiéramos nosotros hacernos esta pregunta. Si nosotros normalmente hemos dicho que al Padre le compete el ser creador, ¿por qué hoy nos viene este Padre hablándonos de que al Espíritu también le llamamos creador? Y aquí nos ayuda San Basilio Magno diciéndonos, en la creación el Padre es el agente principal. El Hijo es la causa ejemplar, es decir, aquel por quien fueron hechas todas las cosas. Nosotros fuimos hechos todos al modelo de Cristo. Y el Espíritu Santo es la causa perfeccionante. Siempre actúa toda la Santísima Trinidad en conjunto, porque hay una vida íntima al interno de la Santísima Trinidad. Y al decir que Dios crea, estamos diciendo que el Padre crea, que el Hijo crea y que el Espíritu Santo crea. ¿Y cómo crea el Espíritu Santo? Perfeccionando todas las cosas. El papel del Espíritu Creador entonces es embellecer y perfeccionar el ser de todas las cosas. Continuamente nosotros cuando el día primero vamos a la misa de la Divina Providencia, ¿qué estamos afirmando con ese ir los días primero de mes? A la misa le estamos diciendo, Señor, tú nos creaste, pero nos gobiernas, nos conservas con sabiduría y eso es gracias a tu Espíritu. El Dios en el que nosotros creemos no es un Dios, como dijeron en algún tiempo algunos filósofos, es un relojero que echó a andar el reloj, lo puso a marchar y se desentendió y dejó allí el reloj y así nos hizo a nosotros, así hizo el mundo, la historia, el tiempo. No, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que comenzó a echar el tiempo y la historia lo echó a andar, comenzó el tiempo, pero no nos abandonó a nuestra suerte. Él estuvo siempre presente allí y lo ha estado y nos ha conservado y nos ha gobernado siempre. ¿Qué pasaría? Te pregunto, ¿qué pasaría por un momento si Dios alejara su aliento de nosotros? Si Dios alejara las leyes de la naturaleza de un momento, si Dios dejara de gobernarnos, de conservarnos en nuestro ser, fuéramos inmediatamente aniquilados. Pero eso sería contradictorio. Dios nos ha creado por amor y en esa creación nos va a conservar siempre porque nos ama, jamás nos aniquilará. Hay un dato interesante. Algunos exegetas, es decir, estudiosos de la Sagrada Escritura, hablan de que al momento de la muerte de Cristo, los evangelistas observaron que toda la región quedó sumida en tinieblas. Y esto en algún momento es alusión a ese caos primitivo, en que como decíamos al principio, todo era caos, confusión, tinieblas. Y vamos a escuchar a un autor del siglo II que nos dice, hablando sobre este momento en que al momento de la muerte de Cristo todo estaba sumido en tinieblas, el universo estaba a punto de volver a caer en el caos y de disolverse por la zozobra ante la pasión. Si el gran Jesús no hubiera exhalado su espíritu y no hubiera exclamado, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, entonces hubiera vuelto todo al caos y a la confusión. Pero he aquí que enseguida, después de haber aclamado, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, la efusión del Espíritu Divino reanimó, vivificó,
consolidó el universo y todo volvió a encontrar su normalidad. Cristo ha entregado su Espíritu, lo ha exhalado para nosotros. Es importante que tú y yo siempre lo invoquemos como Espíritu Creador. Ven, Espíritu Creador. Pues se nos está terminando el tiempo y ahora es momento de que cada uno de nosotros invoquemos al Espíritu Santo como Creador. Te invito a que pienses en todas aquellas cosas que el Señor tiene que rehacer de nuevo, todas aquellas cosas que tiene que recrear. Y te pido en un momento que tú le digas al Señor: Señor, aquí tienes mi vida, aquí tienes mi libertad. Tómala como un cheque en blanco. Yo soy el barro entre tus dedos, haz de mí lo que quieras. Te pido que repitas en tu interior esta oración. Espíritu que en el principio aleteabas sobre el desierto y las tinieblas del mundo, y en armonía mudabas al fango y al caos, insuflando vida al hombre en lo profundo. Ven y nuestro desierto haz florecer. Ora tú en nosotros, hijos en el Hijo. A tu gracia el alma, oh Espíritu, dispón. Danos la vida de la Trinidad. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado en esta formación, en este itinerario de formación teológica. Ven, Espíritu Creador. Nos vemos a la siguiente. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.